En los bosques más antiguos del continente hay un fenómeno del que casi nadie quiere hablar en voz alta, no porque sea una superstición, ni porque se trate de una simple leyenda local, sino porque quienes lo han escuchado aseguran que algo cambia dentro de ellos, como si una parte de su cerebro entendiera que aquello no debería existir, que aquello no pertenece a este mundo. Se trata de una criatura que no se deja ver, que no corre, que no deja huellas, que no deja olor, que no deja ruidos, excepto una voz humana perfectamente clara, una voz capaz de imitar cualquier tono, cualquier acento, cualquier respiración, cualquier palabra. A veces la voz suena como tu madre, a veces como tu mejor amigo, a veces incluso suena exactamente como tú, y siempre te llama por tu nombre. La historia que voy a contarte comienza con un guardabosques llamado David. Él llevaba 12 años trabajando en una reserva nacional alejada de la ciudad. Era el típico tipo rudo que se siente más cómodo entre troncos y fogatas que entre personas. Nunca creyó en cuentos, ni en espíritus, ni en criaturas extrañas, hasta que una noche de finales de noviembre recibió un reporte de una familia que aseguraba haber escuchado gritos en el bosque, gritos pidiendo ayuda. David pensó que sería algún excursionista extraviado, así que se adentró en el sendero con su linterna y su radio. El clima estaba húmedo, y cada paso levantaba un olor a tierra mojada. Cuando llevaba caminando cerca de 15 minutos, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco en una voz masculina, muy tenue, diciendo: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Ahí?» La voz provenía de un punto entre los árboles, exactamente a la derecha del sendero. David respondió: «Soy Guardabosques. Estoy aquí para ayudarte». «¿Dónde estás?» No hubo respuesta inmediata, solo un silencio pesado. Luego, la voz contestó: «Aquí». La voz sonaba extraña, como si la persona estuviera esforzándose en hablar, como si estuviera herida. David avanzó unos metros hacia la dirección del sonido, pero algo no cuadraba. El bosque estaba demasiado abierto en esa zona. No había rocas grandes, ni colinas, ni lugares donde alguien pudiera estar atrapado. Cuando volvió a llamar, la voz repitió exactamente la misma frase aquí: «Vena, no estoy atrapado. No, ayúdame. No puedo moverme». David decidió avanzar un poco más, pero entonces escuchó otra cosa en pasos. No pasos pesados como los de un humano, sino algo más suave, un desplazamiento irregular, como si algo caminara sin doblar las rodillas. Los pasos rodearon su posición, primero a su derecha, luego detrás de él, luego a su izquierda, y la voz volvió a sonar, esta vez a escasos metros a David. Venan lo que hizo que se le helara la sangre. No fue que dijera su nombre, sino como lo dijo era su propia voz. La misma entonación, la misma respiración, el mismo timbre. Era exactamente como si escuchara una grabación de sí mismo hablando. David se quedó paralizado. Nadie sabía dónde estaba. Ningún excursionista perdido conocería su nombre, y ninguna persona podría imitar su voz a la perfección sin un dispositivo especial. La radio crujió. Su compañero preguntó si necesitaba apoyo. David presionó el botón para responder, pero antes de decir algo, la voz imitada volvió a sonar, ahora más fuerte, más agresiva, más distorsionada. David no era un grito humano, era una imitación rota, como si una persona tratara de aprender a gritar, pero no supiera exactamente cómo hacerlo. David retrocedió sin quitar la linterna del punto donde creía que venía el sonido. No vio nada, ninguna figura, ninguna sombra, nada, solo la sensación de que algo lo observaba. Decidió retirarse. Cuando empezó a correr, la voz gritó otra vez, desde un punto imposible, demasiado lejos para haber llegado tan rápido: «No te vayas». Pero ahora, la voz ya no era la suya, era la voz de un niño que lloraba. Al regresar a la estación, David no reportó lo ocurrido de forma detallada, solo mencionó sonidos extraños. Pasaron años antes de que se atreviera a contar su historia completa, y lo hizo solo después de descubrir que no era el único, porque había mucho más. Otro caso ocurrió en 2014, esta vez en una zona montañosa, donde varias personas acampaban cerca de un lago. Dos amigos, Marcos y Sebastián, contaron que al caer la noche, escucharon a una mujer pedir ayuda desde la oscuridad. Pero cuando intentaron localizar la voz, ésta se movía. Primero venía desde los árboles, luego desde la orilla del lago, luego desde detrás de sus tiendas. A veces la mujer decía: «Ayúdame», otras veces decía sus nombres, a pesar de que no se los habían dicho a nadie. Y al final, la voz se transformó. Durante 30 segundos, ambos escucharon su propia voz
hablando desde afuera de la tienda, una perfectísima imitación de sus tonos. Lo más perturbador fue que la voz imitaba incluso su manera de respirar cuando estaban nerviosos, como si aquello estuviera aprendiendo en tiempo real. Marcos juró que la criatura estaba intentando sacarlos de la tienda para separarlos del grupo, porque cada vez que pronunciaba sus nombres, la voz decía frases como: solo tú ven, necesito que vengas tú, tu amigo está bien, pero tú tienes que venir, como si quisiera aislarlo. Investigadores de fenómenos anómalos aseguran que la criatura, si realmente existe, parece tener un comportamiento oportunista. No ataca directamente, no corre, no se lanza, sino que intenta atraer a sus víctimas para alejarlas de la zona segura. Hay quienes creen que esta entidad es algo puramente biológico, una especie desconocida que utiliza la imitación vocal como método de caza, algo así como ciertos depredadores que imitan sonidos para atraer presas, pero llevado a un nivel imposible para cualquier animal terrestre. Otros piensan que puede tratarse de algo no biológico, algo inteligente, o algo que está más allá de nuestra comprensión. Una de las teorías más inquietantes proviene de un experto en bioacústica que analizó grabaciones relacionadas con estos casos. Él descubrió que la voz imitada tiene frecuencias que ningún humano puede producir de forma natural. Es como si la voz fuera un collage, una mezcla de varios patrones superpuestos. Imagina escuchar tu propia voz, pero con una vibración que no debería estar ahí, un zumbido que parece provenir de dentro del bosque. Y aún más extraño, algunos testigos afirman que cuando la criatura habla, los sonidos normales del bosque, insectos, viento, hojas, se detienen por completo, como si la naturaleza entera se callara para escuchar. Uno de los relatos más aterradores proviene de una chica llamada Laura. Ella vivía cerca de un bosque y solía caminar por los senderos durante las tardes. Una vez, mientras paseaba, escuchó a su hermana menor llamarla desde detrás de los árboles. La voz decía: Laura, ven, encontré algo, pero el tono era muy plano, como si las palabras estuvieran aprendidas y no realmente hablada. Laura caminó unos pasos hacia la voz, pero de pronto recordó que su hermana no estaba en casa. Estaba de viaje con su padre. En el instante en el que entendió eso, la voz cambió. Ya no sonaba como su hermana, sonaba como ella misma. Laura, ven, por favor, ven. Esa noche no pudo dormir. Contó que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz, repitiendo la frase, como si la criatura hubiera grabado su tono para siempre. Un investigador independiente que recopiló 47 testimonios similares, notó patrones repetidos en la criatura. Nunca se deja ver, siempre imita una voz conocida. Trata de atrapar a la víctima con curiosidad o preocupación. Mueve su posición rápidamente sin hacer ruido y pierde interés si la persona huye sin mirar atrás. Es como si necesitara contacto visual para hacer algo más, algo que nadie ha vivido para contarlo. Una teoría particularmente escalofriante sugiere que esta entidad no imita solo voces, imitaría también pensamientos en emociones o patrones neuronales simples. Una persona que estudió casos de desapariciones en bosques remotos asegura que algunas víctimas desaparecieron después de decir que escucharon a alguien que conocían, pero no hay pruebas concluyentes, porque curiosamente nunca hay huellas, nunca hay rastros, nunca hay marcas, solo voces flotando en el aire. Algunos creen que la criatura podría no estar en el bosque de manera física, que podría ser algo interdimensional, algo que se manifiesta como sonido, algo que solo existe mientras está imitando. Otros creen que es una forma de vida antigua, más vieja que los humanos, que ha habitado los bosques desde antes de que existieran mapas, un ser tan paciente que solo necesita esperar a que una persona se aleje lo suficiente del grupo para actuar. Lo que más inquieta a los expertos es que en muchos casos, la imitación vocal se vuelve más precisa cuanto más tiempo la persona permanece escuchando, como si la criatura aprendiera rápido, como si tu voz fuera una contraseña. Y lo más terrorífico, en algunos testigos aseguran que, incluso días después del encuentro, escuchan voces en su casa, voces que los llaman por su nombre, voces que imitan a sus seres queridos, como si la criatura no se hubiera quedado en el bosque, como si la criatura se hubiera llevado algo de ellos. Si escuchas una voz conocida, viniendo desde la oscuridad, no te acerques. Corre, Ana. Hay leyendas que dicen que la criatura no puede atacar mientras la persona no la vea, que por eso siempre llama desde la oscuridad, porque necesita que mires, que necesitas darle permiso sin saberlo. Quizá por eso, el fenómeno ha vivido tanto tiempo sin explicación, porque nadie lo ha visto directamente, solo voces, ecos y llamados imposibles. Y hay algo más, algo que casi nadie sabe. En cuando David el guardabosques del primer caso
Finalmente analizó el mapa de la zona donde escuchó la voz. Notó que el punto exacto donde la criatura lo llamó coincidía con un lugar donde hace más de 100 años desaparecieron 2 exploradores. Lo único que encontraron de ellos fue una nota escrita a mano que decían: sí, lo escuchas, no te acerques, no es humano. Tal vez los bosques guardan secretos que no estamos preparados para entender. Tal vez hay cosas que existen solo cuando las llamas. O tal vez hay algo que imita voces no para comunicarse, sino para aprender cómo somos, cómo hablamos, cómo confiamos y cómo caemos, sea lo que sea. Solo recuerda esto: si estás en un bosque y alguien te llama desde la oscuridad, asegúrate de que realmente sea una persona, porque puede que no lo sea. Puede que sea algo que ya te conoce, puede que sea algo que ya sabe cómo suenas, y puede que esté esperando que cometas un solo error al responder.